El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 13. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo, al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Después de los primeros 5 versículos de este prólogo del Evangelio según Juan, el autor menciona a un individuo importante para el establecimiento del nuevo pacto y también para él a nivel personal, pues fue su maestro, el profeta Juan el Bautista. Como os habréis dado cuenta, la Nueva Traducción Viviente se toma la licencia de añadir el sobrenombre que comúnmente se le añade a Juan, el Bautista, pues de esa manera hace más fácil su identificación para el lector. Pero en la versión original, y en versiones como la Reina Valera o la versión textual, se limitan a exponer lo que el texto dice: un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Y es importante remarcar que el apóstol mencione a su tocayo sin necesidad de hacer una presentación previa, pues recordemos que este evangelio es el último, ya que su fecha de composición es posterior a los demás. Por lo tanto, ya muchos sabrían quién era Juan y su gran papel como precursor del Señor. No hacía falta dar mucha información, y además el propio autor no habla de sí mismo en ningún momento, salvo usando expresiones en las cuales no incluye su nombre, del estilo el discípulo que el Señor amaba, o expresiones similares. Así que no había la necesidad de marcar una diferenciación entre él y su maestro, es decir, entre el apóstol Juan y el profeta Juan, el Bautista. Por otro lado, que de los otros 4 evangelistas, ya sabéis, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, solo el apóstol Juan haya sido el único discípulo de Juan el Bautista, es un dato a tener en cuenta para comprender la redacción de este libro. Pues el autor efectivamente reconoce el papel de su maestro y lo presenta como el testigo del Señor. Y como tal, recoge algunos de sus testimonios. Sin embargo, no ofrece demasiados datos sobre Juan. Y esto es así porque como discípulo directo de Juan, el Bautista, supo captar muy bien el significado de su mensaje. Su maestro vino a ser testigo del Señor, no vino a ser protagonista. Juan el Bautista fue enviado a dar testimonio de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, y a él debemos ir. Por ello, varios de los discípulos del profeta Juan acabaron siguiendo a Jesús de forma inmediata, en cuanto Juan identificó a Jesús como el que es. Pues él, Juan, el profeta, confesó públicamente quién era, y al poco tiempo, discípulos, entre ellos el apóstol Juan, acabaron siguiendo al Señor y en su momento convirtiéndose en apóstoles del Señor. Así que bueno, considerando las diferentes menciones que hará el apóstol Juan del profeta Juan durante este capítulo 1, me gustaría detenerme un poco más en este siervo de Dios y lo que implicó su ministerio. Primeramente, enfatizar que la alusión de Juan como enviado de Dios, tal y como vemos en el versículo 6, le da mayor peso como profeta que como bautista, ya que el bautismo que realizaba era en verdad una señal de arrepentimiento, un aspecto visual de su mensaje, y no la razón principal de su llamado. Sin embargo, pues viéndolo desde la historia, ¿no?, lo posterior, pues generalmente la gente llama a Juan el Bautista y no el profeta Juan. Él fue el precursor de Cristo y apareció en un momento clave en la historia, en un momento también esperado por el pueblo, y solo Dios conocía los tiempos y las formas. Juan surge después de un notorio y largo silencio por parte de Dios a su pueblo,
en el conocido periodo intertestamentario, que data de aproximadamente 400 años, un espacio que se encuentra entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y los Evangelios. Y de pronto, en el tiempo de Dios, se vuelve a escuchar la voz del Señor por medio de un profeta, en una época en la que solo se disponía de los escritos de los antiguos profetas. Ciertamente, tal y como vimos en su día en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, el Señor rompe su silencio con los padres de Juan, llamados Zacarías y Elisabet, que incluso fueron llenos del Espíritu para hacer declaraciones de fe y profecía, ¿os recordáis? Pero como el propio Lucas recoge en su tercer capítulo, versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Clásica fórmula profética para introducir a un enviado de Dios. Por supuesto, como podemos leer en los Evangelios, no todos recibieron de buena manera el mensaje de arrepentimiento de Juan. Es más, algunas personas intentaron desprestigiarlo. Pero otros vieron en él a un siervo de Dios que traía un mensaje de lo alto. Además, en aquel tiempo el judaísmo vivía bajo la expectativa de una intervención de Dios, y se comprendía que esto ocurriría ya en fin de los tiempos, como podemos leer en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Por lo tanto, Juan fue considerado como un acontecimiento escatológico, como un heraldo del fin, y en verdad lo fue, pues tras él vino el Señor, y su reino se acercó y se está acercando cada vez más, y también su justicia. Ya sabéis, Cristo viene. Así que, en esa línea, nosotros creemos que en verdad los tiempos del fin están llegando. Por consiguiente, hermanos, Juan el Bautista fue un siervo de Dios diferente. Él era un profeta que tenía cierta similitud con Malaquías, siervo posterior al destierro babilónico con un mensaje fuertemente escatológico, pero también poseía aspectos apocalípticos en su mensaje, al predicar acerca del juicio venidero y del fuego que nunca se apaga. Llegó a formar una comunidad profética en la cual tenía discípulos a los que enseñaba, como fue el caso del profeta Elías, con la diferencia de que Juan no hacía milagros ni prodigios. Más bien era un varón que fue claramente llamado por Dios y que habló directamente al pueblo e incluso al mismo Herodes Antipas, como hicieron muchos de los profetas que pertenecieron al profetismo clásico, hablando a las autoridades políticas directamente. Y por ello su vida llegó a su fin, muriendo decapitado, no sin antes haber cumplido su verdadero cometido, dar testimonio de la luz de nuestro Señor Jesús, como vemos en los siguientes versículos del 7 en adelante. Juan no era la luz, sino que fue enviado como testigo de la luz verdadera, es decir, de Dios, del Logos, de Jesucristo. Probablemente con esta redacción, el apóstol quería mostrar un claro contraste entre Jesús, que es Dios, y Juan el Bautista, que fue un hombre enviado de Dios. Jesús es la luz, y Juan la lámpara que daba testimonio de la luz. Es por ello que Juan no predicaba para hacerse maestro de muchos, ni para adquirir fama o repercusión social, sino para llevar a las personas al Mesías, a Jesús, a fin de que todos creyeran en él, pues ese era su cometido principal. Pero la situación de la humanidad era nefasta, como escribe el autor en los versículos del 9 al 10. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Es decir, las tinieblas en el mundo eran tan colosales que Dios no fue reconocido, pese a ser el creador de todas las cosas, y que la propia creación da testimonio del creador. Aun así, el Señor envió a su mensajero para que señalase al que es la luz. Pero la depravación humana había llegado a tales niveles que se encontraba incluso presente en los propios líderes religiosos del pueblo de Israel. Como dice el versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, haciendo referencia con esto al pueblo escogido de Dios, a Israel. A ellos fue la luz, pero no lo recibieron. Y con esta declaración podríamos decir que el apóstol ya nos está haciendo un spoiler de lo que leeremos después en su escrito. Pero una vez más debemos recordar que este evangelio es bastante posterior a los demás, que ya muchas personas conocerían la historia de Jesús, cómo fue rechazado por muchos, cómo fue crucificado en la cruz y demás.
El apóstol, desde luego, no buscaba ofrecer información exclusiva o datos interesantes o recopilar una historia como hemos visto con Lucas. Él estaba elaborando este evangelio con el fin de que el lector creyese en Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que de esta manera obtenga el lector la vida eterna. Ahora bien, antes de continuar, quiero dar 2 apuntes en cuanto a la palabra mundo y a lo que significa recibir a Jesús. Bien, pues dependiendo del contexto, la palabra mundo puede aludir al universo, a la tierra, a la humanidad en general, o al sistema humano que se opone a Dios. Hay muchos ejemplos, como este de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Está bien, este versículo, ¿verdad? Lo comprendemos, pero a la hora de compararlos con otros textos donde se menciona el término de mundo, y además tenemos en cuenta que es el mismo autor, nos puede generar confusión. Por ejemplo, con el famoso versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Choca, ¿verdad? A ver, por un lado está diciendo que Dios amó al mundo y que por ello entregó a su Hijo. Sin embargo, aquí se nos dice que no amemos al mundo. Por eso hay que aclarar que aunque sea el mismo término, dependiendo del contexto, esta palabra puede hacer referencia a la creación, al universo, a la tierra, a la humanidad o al sistema humano que se opone a Dios. Bien, pues cuando el autor de este evangelio escribe los versículos de 9 al 10 de este capítulo 1 que estamos reflexionando, está usando las diferentes acepciones para hacer referencia a la humanidad, luego a la tierra, luego pues al universo y por último a la humanidad que se opone a Dios. Y en verdad lo que debemos sacar en claro, más allá de posibles discusiones de en qué momento puede decir una cosa u otra, es que en medio de todo Jesús se hizo humano para revelar la verdad a los humanos, a todos, sin hacer exclusión. Que haya ido primero a algunos, a los suyos, como escribe aquí Juan, no quita que luego no haya ido a otros, pues en verdad es lo que hizo. Ese era su plan. Lo vimos ya con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron guiados por el Espíritu del Señor para hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, Jesús, es luz para todos, pero no todos lo reciben, porque no todos creen. Y por esto es necesario realizar un apunte también frente a lo que significa recibir a Jesús. ¿Qué significa recibirle? ¿Solamente darle una bienvenida en nuestro corazón o recibirle con favor? ¿O tiene algún significado más profundo? ¿Por qué algunos le reciben y otros no? ¿La clave está en la obra que hace cada uno tomando esa decisión de recibirle o no? ¿O es más bien una obra de Dios en nuestros corazones? Para mí la clave está en el versículo 13, el último del fragmento escogido para hoy. Pero primero os leo el versículo 12 en la versión textual. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego sigue el texto en el versículo siguiente, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El desarrollo de este texto puede dar a algunos la impresión de que aquellos que reciben al Señor son los que acaban naciendo de nuevo. Pero en verdad deberíamos preguntarnos si es posible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda recibir al Señor y creer en Él. Pues creer en el nombre de Jesús significa creer en el significado de su nombre. Y su significado es que el Señor salva. Jesús significa Yahvé salva, Dios salva. Y por tanto, creer en su nombre significa creer en ello y que tenemos necesidad de esa salvación, que somos esclavos del pecado, que hemos muerto espiritualmente. Creer en Él es creer en el Logos, en la vida, en la luz, en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Y solo así, creyendo en Él,
recibimos la potestad, es decir, la autorización legítima para tener la posición de hijos de Dios. Pues por naturaleza, ¿qué somos? ¿Somos hijos de Dios? No, somos hijos de Adán, hijos de pecado, hijos del diablo, hijos de ira, pero por su gracia nos convertimos en hijos de Dios. Pero no nos debemos de olvidar que todos hemos sido hijos del diablo. En definitiva, el nuevo nacimiento, según el versículo 13, es por pura obra de Dios. Es un don que se recibe y no una recompensa que se obtenga por haber hecho alguna obra, pues ningún esfuerzo que provenga de nosotros lo podría haber exigido. Solo la obra perfecta del Señor lo ha conseguido. Cristo es vida, así que los que nacen de Él reciben una vida espiritual para estar en comunión con Dios. Como veremos más adelante, esto tiene relación con la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo. Allí se nos enseña que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pues no estaría vivo espiritualmente para tener la oportunidad de verlo. Debemos nacer por la gracia de Dios para poder vivir. Si no, estamos muertos. Dice así Juan capítulo 3, versículos del 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y fijaos la redundancia, o quizá mejor dicho la insistencia, con el que el autor escribe en el versículo 13 de este capítulo 1 que el nuevo nacimiento proviene de Dios. Ya que al decir el versículo que aquellos que son hijos de Dios no nacieron de sangres, está haciendo referencia a que no es por generación o descendencia de padres, ni tampoco es un nacimiento de voluntad de carne, es decir, por decisión personal, ni tampoco por voluntad de varón, es decir, por mero esfuerzo humano. El nuevo nacimiento es obra de Dios, no hay más. Y gracias a ello podemos recibirle, podemos creer en Él, pues antes hemos estado tan inmersos en la oscuridad, en nuestro pecado, en nuestra esclavitud, que nadie era bueno, nadie era justo, nadie buscaba a Dios. Pero, por su gracia, algunos hemos sido hechos hijos de Dios. Desde luego, para el entendimiento del autor de este Evangelio, habrá sido un duro proceso ver que la salvación estaba preparada tanto para judíos como para gentiles. Y quizá fue incluso más duro para él ver cómo los suyos, los judíos y hasta los propios líderes religiosos de los judíos acabaron rechazando a su Señor. Pues recordad el celo de este autor, que junto con su hermano fue llamado Hijo del Trueno, ya que pidió en un momento dado el permiso para mandar fuego sobre una aldea de los samaritanos que había rechazado al Señor. Es decir, este discípulo amado, este apóstol del amor, como algunos teólogos titulan a este autor, era un hombre con bastante carácter, con bastante sed de venganza, con bastante celo por su pueblo y cuando conoció al Señor, pues por él. Y por eso le parecía una ofensa que rechazasen a su Señor. Así que me imagino que todo esto habrá sido también muy duro para él. Pero recordad también que el apóstol Juan tuvo 6 décadas para reflexionar, para madurar y poder escribir, inspirado por Dios, este Evangelio. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios tenga ese plan perfecto, que Dios nos muestre su amor, su justicia y que trabaje en los corazones de los autores que han redactado pues estas cartas, estos libros, estos escritos que tenemos. Desde luego, tal y como el propio autor en el versículo 11 menciona, existe por un lado la incredulidad, el rechazo al Hijo de Dios, pero también se ha manifestado la fe, la regeneración, el nuevo nacimiento, como da a entender en los versículos del 12 al 13. De esta manera el Señor no se sacrificó en vano, ni dejó en manos de los humanos la posibilidad de salvarse o no, de recibirle o no, pues también eso está en las manos de Dios. Él es soberano en medio de la salvación y esto se manifiesta en que el origen de la nueva vida que obtenemos en Cristo Jesús es completamente divino.
No tiene que ver con lo humano o lo personal o lo natural. Es obra completa de Dios. Por esta razón, hermanos, buscando la aplicación y la implicación de este texto para nuestras vidas, debemos ser responsables con la nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. No vivamos como necios, sino más bien como entendidos, dando gracias a Dios por todo, pues no nos merecemos su salvación, no somos mejores que aquellos que aún no lo han recibido y que viven a espaldas de Dios sin ningún criterio ni conciencia de pecado. Sabemos que vivimos en un mundo de oscuridad, que así como buscaron apagar a la luz, en mayúsculas, buscan apagarnos a nosotros también, que somos hijos de luz ahora. Y en algunos casos da la sensación de que nuestra luz es tenue, débil. Pero si somos de Dios, permaneceremos hasta el fin. Si alguno se autopercibe débil en la fe, que pida ayuda, que busque más de Dios, que avive el fuego que hay en su corazón. Ya sabéis, el Señor nos ha bautizado con fuego, no con agua. Eso dijo también el profeta Juan el Bautista. Pues no podemos, hermanos, volver a nuestro antiguo yo. Ese yo ha muerto y debe seguir muriendo cada día. Pues la luz verdadera se ha manifestado. Dios se ha dado a conocer en Cristo y nuestro propósito es ser de bendición a otros, compartirles la buena noticia, reflejarles a Cristo. Y en ese sentido, gracias a testimonios como los de Juan, sabemos que lo normal es el rechazo, que nos excluyan, que nos ignoren. Pero eso no nos debe detener para continuar con nuestro llamado de hacer discípulos a todas las naciones. Es más, pensando en la figura de Juan como un precursor de Jesús, sería interesante preguntarnos si nuestro deseo es que existan más personas que proclamen la palabra, que sean usados por Dios para preparar el camino ante la venida del Señor. Pues el nacimiento de Juan, como ya sabréis algunos, sucedió en un matrimonio bastante avanzado en edad y con una mujer estéril. Pero aún así, oraban a Dios por un hijo, Zacarías y Elizabeth. Ahora bien, ¿sus oraciones eran solo para tener un hijo? ¿Qué pensáis? ¿O para que también el pueblo de Dios hallase redención? Cuando oramos por nuestros futuros hijos y sus estudios, sus trabajos, sus parejas, etc., ¿es solo para que estén bien y vivan bien y ya está? ¿O oramos para que contribuyan a la extensión del reino de Dios y su justicia? Desde luego el nacimiento de Juan fue de bendición tanto para sus padres como para el pueblo de Dios. Y cabe preguntarse en ese sentido, si todo lo que pedimos a Dios y hacemos en nuestras vidas no solo se limita a nuestro bienestar personal, sino más bien se centra en los intereses del reino. Porque si no es así, en vez de vivir para Dios, estaremos viviendo para nosotros. Y eso sería muy ingrato de nuestra parte, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por tanto, no podemos pretender vivir sin considerar atentamente la palabra y la voluntad de Dios. Y en ese sentido, hermanos, la figura del profeta Juan el Bautista me cautiva bastante, porque evidentemente tuvo su valor histórico, su valor profético en el tiempo de Dios. Pero su vida me supone en sí mismo como una aplicación a nosotros. Ser aquellos que preparen el camino para que el Señor llegue a los corazones de aquellos que todavía no le conocen. Esa debería ser nuestra labor, ¿verdad? En otras palabras, y entre comillas, todos deberíamos de ser, en ese sentido, como Juan el Bautista. Y hacerlo sin temor, sin miedo a las consecuencias, como lo hizo Juan el Bautista. Pero ojo, no le estoy dando mérito a Juan el Bautista, no estoy venerando a Juan el Bautista, porque al final Juan el Bautista fue un siervo de Dios. Y sabemos que los que son hijos de Dios tienen obras buenas preparadas de antemano para que caminen en ellas. Es decir, hasta lo bueno que nosotros lleguemos a hacer en el nombre del Señor ya estaba en los planes de Dios. El asunto es que estemos en consonancia con Dios, que estemos en armonía con su Espíritu, que caminemos por el camino que es Cristo. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, que nos ayude a dar testimonio de su Hijo y a ser cada día más
como su Hijo. Amén.